Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de recibirlos y de que el Museo Memoria y Tolerancia nos reciba. Tenemos un agradecimiento particular para Manuel Casanueva, para Marilena Meneses y para Renato Hernández Bustalud. Vamos a participar en esta charla, debate o en lo que se vaya convirtiendo bajo el tema genérico de democracia. El espacio público debe tener límites. Esto parece una obsesión. Internet está cumpliendo en términos de su popularización un cuarto de siglo y sin embargo siempre parece que estamos construyendo partiendo de cero, no solo por el apasionamiento sino porque siempre están surgiendo nuevos insumos, nuevas perspectivas. Les voy a presentar a nuestros conversantes o debatientes, o ya veremos, y entramos en materia. Queremos un ejercicio informal, rico, disfrutable para todos. Juan Manuel Casanueva es maestro por la Manchester University y es un líder social con experiencia de casi 2 décadas en la formación de iniciativas ciudadanas en pro de los derechos digitales y los datos abiertos. Hoy es director fundador de SocialTIC, organización de la sociedad civil para el empoderamiento ciudadano en el uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación. Bienvenido, Juan Manuel. Marilena Meneses es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y posee una distinguida trayectoria como periodista y académica. En la actualidad se desempeña como investigadora especializada en medios, internet, cultura digital y es como académica, investigadora, profesora investigadora en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Bienvenido, Marilena. Finalmente, Renato Hernández Bustalud es maestro en Derecho por la propia facultad de nuestra universidad, la UNAM, y ha compartido el servicio público con la actividad académica y de divulgador de los derechos humanos, en parte los asociados al espacio público digital. En la actualidad se desempeña como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es analista político con una profunda experiencia teórica y práctica en el tema y además es miembro de la Fundación Y Quién Habla por Mí, que particularmente aborda a mujeres jóvenes, adolescentes, niños, niñas y adolescentes en el tema específicamente de trata de personas, y hay una vertiente relacionada justo con las interacciones en el espacio digital. Bien, entrando en materia, el primer punto que yo quiero tratar es el que tiene que ver con en la medida en la que avanzan las interlocuciones sociales en la web, ya sea que ustedes coincidan en que es o no un espacio público o es algo más o es algo menos, persisten la tensión entre seguridad en un sentido de criminalidad, anonimato y neutralidad de la red. Entonces, esa tensión entre, por un lado, seguridad y por otro, esta idea de que el anonimato y la neutralidad de la red favorecen o propician la criminalidad y la impunidad, ¿es algo real? ¿Es una tensión ficticia? ¿Qué podemos decir de eso para empezar a entrar al tema de las interacciones en el espacio público? Gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Primero vamos por esos 3 temas. Las nociones de seguridad dependen muchas veces del individuo y del contexto y de qué riesgos está uno o una enfrentando. Así como vemos seguridad o riesgos a la seguridad en la calle, también los vemos en la red, así como tenemos riesgos inmunológicos de salud física, también los tenemos en la red a nivel cibernético. Existen esos riesgos y nuestra seguridad depende de cómo enfrentemos esos riesgos y qué tan vulnerables somos a nivel tecnológico, pero también a nivel de hábitos. Hay enemigos, hay esquemas criminales, tanto en la calle como también en espacios virtuales como en internet, y mucho de esa noción de seguridad dependerá de ellos. El concepto de anonimato pues está muy basado dependiendo de para qué sirva el ser anónimo o anónima.
mucho del contexto desde defensores de derechos humanos, desde activistas, desde periodismo, muchas veces en contexto donde uno, si revela su actividad, su discurso con su identidad, muchas veces nos exponemos no solamente a nosotros o a nosotras, sino también a nuestras familias. Por lo tanto, para ejercer en plena libertad de expresión ciertas revelaciones, investigaciones o inclusive expresiones, muchas veces nos pone tan en riesgo que nuestra mayor ventaja o seguridad es mantenernos anónimos o anónimas. Y en casos tecnológicos llega a ser bastante posible hacerlo, y después si quieren podemos discutir qué tan posible o no complejo puede llegar a ser el anonimato o si es realmente una posibilidad. Ahora, todo esto a nivel de Internet está basado en, por ejemplo, dónde viaja la información, quién almacena la información y qué servicios digitales utilizamos para comunicarnos, para resguardar información, para tomar fotografías, para dialogar, etcétera, ¿no? Y ahí estamos hablando de servicios. En algunos casos habla de servicios públicos que el gobierno da para que uno pueda hacer cierto tipo de cosas, como trámites gubernamentales, pero la mayoría de nosotros estamos utilizando servicios privados. El Gmail, el Netflix, el WhatsApp, el Snapchat, lo que sea, son servicios privados y tienen sus diferentes términos de uso, tanto de nuestra información, y también de seguridad de la información que nosotros estamos plasmando ahí. Entonces, cuando muchas veces hablamos de neutralidad de la red, estamos hablando de un concepto que es súper nerd, que se refiere justamente a que el tráfico de datos que pasa en Internet tenga las mismas oportunidades de transitar, que no haya discriminación o ventajas o favoritismo para ciertos tráficos u otros. Un ejemplo muy claro es quienes tienen servicios de telefonía en donde les dieron gratis, entre comillas, su WhatsApp y su Facebook, están discriminando a los otros servicios de chat y de redes sociales para decir, ok, usted sí puede acceder a eso, más con un concepto de televisión de paga y menos con un concepto de que en la Internet puedes llegar a todo. Entonces, si estamos mezclando esto, nos podemos preguntar, nosotros como usuarios o usuarias, ¿qué tenemos que considerar al platicar con alguien, ¿no? O al revelar información o hacer una investigación? Tenemos que considerar, uno, qué servicios estamos utilizando. Pues posiblemente, igual no tenemos, si es que la red no es neutral, acceso a servicios distintos, porque nuestro plan nos está limitando a nuestro WhatsApp y nuestro Facebook. Y también tenemos que identificar en qué tipo de riesgo estamos dependiendo de la información que nosotros estamos preguntando, investigando, de las cosas que estamos diciendo, y de las cosas que estamos expresando o hablando. Si eso nos pone en riesgo, vamos a tener que tomar decisiones sobre, por ejemplo, si somos anónimos o anónimas, o si tenemos que tomar diferentes capas de seguridad para que otras personas, tanto robots como humanos, puedan identificar lo que estamos escribiendo o dónde estamos visitando diferentes sitios de Internet. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera comenzar a hablar un poco acerca de la noción de espacio público y de espacio público digital. Para entrarle al tema de Internet tenemos que dejar algo muy claro. El espacio público digital no es algo que cayó de Marte y que es separado de lo que sucede en el mundo real. El espacio público digital es una prolongación de lo real, ¿sí? Y esto es particularmente importante cuando hay voces en todos los países, en todo el mundo que quieren regular Internet, como si fuera un universo paralelo, y no lo es. Es una prolongación de lo real, y luego entonces ya hablaremos acá de cómo todos aquellos comportamientos ilícitos se tienen que castigar, pero en el mundo real, sin meterse con el mundo de Internet, que es una prolongación. Como espacio público digital, a mí me parece formidable Internet, esta invención de Tim Berners-Lee, ya de hace 25 años, perfeccionada en universidades europeas, estadounidenses, y de la cual la mitad de los habitantes del mundo, porque todavía hay una gran brecha, pues nos hemos apropiado, y nos hemos apropiado muchos de los usuarios de Internet para una cuestión fundamental.
y que me parece que es muy importante en economías emergentes, en democracias aún no consolidadas como la mexicana, y es para el ejercicio de nuestras libertades civiles y políticas. Esa es, me parece, una peculiaridad que hacen hoy a Internet, ese gran espacio público digital que puede ensanchar las libertades democráticas, y es donde se vuelve muy relevante este espacio en un país como México. Ahora, quiero ligarlo con el tema que has tocado del anonimato. Esto preocupa mucho. Hay muchas voces críticas, sobre todo aquellas que quieren regular el entorno digital, que señalan que el anonimato, que por supuesto nosotros podemos llamarnos de muchas diferentes formas en el entorno digital, podemos escondernos detrás de una máscara, podemos inventarnos nombres en las redes sociales que nos guste utilizar, pero también hay que decirle a esas voces que el anonimato es cada vez menos posible en Internet. Existen unas direcciones IP, ¿no? Y con ellas somos rastreables. Además, tenemos que dejar claro que el insumo a través del cual se mueve la economía digital hoy son los datos personales. Para cualquier transacción, para acceder a un video, para acceder a nuestra red social, a un servicio bancario, a un portal de servicios gubernamentales, tenemos que dejar nuestros rastros, nuestras huellas. Por eso el debate del derecho al olvido. ¿Y qué pasa? Somos perfectamente rastreables, así que me parece eso un debate, bueno, que hay que traerlo, hay que decir que cada vez es menos posible el anonimato, cada vez somos más rastreables porque Internet tiene una memoria prácticamente imborrable. Y de aquí, ilimitada, ¿no? Desde luego, entonces el anonimato en realidad a veces me parece una pantalla, una coartada para justificar algunos linchamientos que se dan contra Internet, como por ejemplo estos anónimos que están golpeando a un gobernante, estos anónimos que están golpeando a una política pública. En realidad eso es muy relativo porque todos nosotros estamos expuestos, estamos asistiendo a un mundo cada vez más transparente, ¿sí? Más transparente, donde somos perfectamente rastreables. Yo estoy aquí viendo a los que nos acompañan presencialmente, todos tienen consigo sus teléfonos móviles, de manera que están perfectamente rastreables. Ya saben, ¿sí? Sus familiares, sus parejas, sus jefes que están en el Museo Memoria y Tolerancia, si es que tienen ahí un vigilante por jefe o por pareja, ¿verdad? Y bueno, pues me parece que por ahí tiene que ir el debate. Y acá el gran tema, como decía Juan, es que nuestra vida digital depende cada vez más de plataformas privadas. Y ahí está uno de los puntos por debatir, porque el tráfico de datos hoy está siendo verdaderamente alarmante, sobre todo por parte de dos grandes empresas, hay que decirles sus nombres, Facebook y Google. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio platicar con ustedes el día de hoy. Marco, muchas gracias por la invitación, doctora. Quisiera decirles y quisiera iniciar mi reflexión con una declaración. Internet es un espacio de libertad, Internet es un espacio de derechos e Internet es un espacio de oportunidades. Si lo conceptualizamos desde estas tres dimensiones, entonces Internet y todas las herramientas que están asociadas a la utilización de la red tendrían que conceptualizarse en términos de la persona como centro de la actuación y al mismo tiempo en términos del derecho como regulación de aquello que ocurre en el mundo material, pero no en el mundo digital. Déjenme hacer algunas precisiones. La primera de ellas es que, tal como señaló la doctora, muchos de los delitos, y acudiendo a la primera pregunta que hiciste sobre la tensión entre la criminalidad, la libertad, etc., muchos de los delitos, como ocurren en el mundo material, ¿sí?, utilizan como medio comisivo el World Wide Web o los medios digitales. Sí. Pero esto no quiere decir que el delito ocurra materialmente en el mundo digital, simplemente es una cadena, es una
mecánica de transacción, de transmisión, a partir de la cual el delito se consolida y se consume. En este sentido, entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarle este estigma a Internet de que Internet es malo o de que Internet tiene ciertas cargas ideológicas. Internet es como tú y como yo lo use, ¿no? Y en este sentido, Internet también es el reflejo de los claroscuros de nuestra sociedad. Si lo pensamos desde este punto de vista, entonces Internet podría decir que es prácticamente imposible de regular. Lo que se regula son los delitos, lo que se regula son las situaciones asociadas a la criminalidad que existen en el medio físico, y a partir de ahí lo único que se requiere pues es hacer la actualización de la legislación, la actualización de las descripciones y tipologías de las conductas para poder aterrizar la persecución de los delitos. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Por qué esta tensión entre la criminalidad y la libertad ocurre en el Internet? Bueno, pues muy sencillo. Sepan ustedes que el derecho, específicamente el de todos los países, no nada más el derecho mexicano, establece como un principio general y como una norma general que para declarar que algo es un delito, la conducta se tiene que aplicar exactamente en términos de cómo fue previamente descrita. Así es. Y esto significa que no se pueden inventar delitos, sino que la autoridad únicamente puede perseguir aquellos delitos que fueron previamente establecidos y tipificados desde la práctica social como tales, como delitos. Si entendemos esto, entonces significa que Internet únicamente es el medio comisivo, pero los delitos los hacemos las personas. Bien. ¿No? Y esto nos prueba o no una conducta dolosa y nos prueba o no la tensión entre libertad y criminalidad. Es decir, son indisolubles los espacios y como tú decías en uno de los videos que tenemos ya en nuestro salón virtual, prácticamente pasamos de un espacio a otro sin darnos cuenta porque no hay tantas fronteras salvo las materiales. Cuando uno escucha este asunto de la tensión o aparente tensión entre seguridad y libertades, ¿no?, de la que ustedes ya hablaron desde diferentes enfoques, al final lo que queda, me parece, es que terminan una suerte de confrontación o polarización que ya se expresa en el espacio público analógico entre los intereses corporativos y estatales y el interés de los derechos humanos, es decir, el interés común o las libertades. Entonces, estos intereses que en el espacio, esta confrontación entre intereses corporativos y estatales e intereses ciudadanos, si podríamos diferenciarlos así, son conciliables y cómo, o ese va a ser toda la vida el demonio actualizado del espacio público digital. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto sí es el demonio que persigue el espacio público digital, y esto se ha incrementado sin duda en los últimos años. Hay una tensión y una lucha entre libertades y control, y paradójicamente, contra lo que pudiéramos pensar, estos deseos por controlar Internet no provienen únicamente de gobiernos autocráticos, ¿sí?, es decir, de dictaduras. También provienen de gobiernos democráticos, sin duda. Y por supuesto que los deseos de control de este bien público digital pues son perversos, vengan de donde vengan, pero esto se lleva a cabo en democracias liberales de una manera un tanto simulada, ¿no? Entonces tenemos alguna serie de actores muy relevantes en toda esta historia, que es por un lado los gobiernos, ¿sí?, que quieren controlar a Internet. Hay un tema que está presente en la agenda de las naciones, como es el de la seguridad nacional, en Europa por el asunto del terrorismo, desde luego, y en América Latina por el tema de la criminalidad. Entonces, seguridad nacional es un pretexto, es la verdad, para quienes quieren controlar Internet y acallar algunas voces disidentes. Seguridad nacional. Por un lado, los gobiernos quieren controlar Internet, por ello, y bueno, y de paso, acallar a las voces
disidentes, a callar el disenso. Y por otro lado tenemos a una especie de control semiblando, igualmente perverso, por supuesto, que es el que están ejerciendo hoy las grandes empresas de Internet. De hecho, si nosotros hiciéramos una encuesta, yo creo que muchos internautas, muchos ciudadanos ya comienzan a confundir a Facebook con Internet, cuando no lo es, ¿sí? Entonces, esta serie de empresas, pues hoy son las grandes, enormes bases de datos del mundo, ¿sí? Que lucran con nuestros datos personales y que están poniendo en riesgo uno de los derechos fundamentales que se ha visto más vulnerado en este mundo digital, que es el derecho a la privacidad, ¿sí? De manera que hoy más que nunca, sobre todo desde una cumbre que hubo en Europa, del Grupo de los 7, la cumbre de Deauville, la recuerdo muy bien, todavía era presidente de Francia Nicolas Sarkozy, esto fue en el año 2011, si no mal recuerdo. Se han dado como efecto dominó estos intentos, ¿no?, por parte de gobiernos, por parte de empresas, por cada quien dominar Internet con discursos muy particulares, uno para el asunto de la seguridad nacional, los gobiernos, y en el caso de las empresas, por supuesto que para expandir sus propios mercados. Este es un tema de nuestro tiempo. Y por lo que hemos visto hasta ahora, a mí me parece sumamente preocupante, y sí podría yo decir, lo suelo decir frecuentemente, que más que nunca yo miro a Internet en un riesgo muy grande. No, vas, por favor. Ok. Bueno, a ver, yo quisiera hacer algunas precisiones sobre cómo se da la relación entre el usuario, las empresas y Internet. Fíjense ustedes que cuando ustedes compran un teléfono celular, como muchos de estos con los que nos están apuntando, ¿no?, o una computadora personal o un dispositivo portátil, después de el mito del aroma y de la apertura de la caja y demás, lo que se van a encontrar en cuanto enciendan el dispositivo es con un contrato de adhesión. Y este contrato de adhesión, ustedes tienen dos opciones, porque no es modulable, ¿no? Es un contrato que aceptan o es un contrato que rechazan. Y por supuesto, los contratos que están usualmente formulados con letra muy chiquitita, cabe señalar que siempre la puedes amplificar, pero que casi nadie la leemos. Cuando hacemos la revisión de estos contratos de adhesión, ustedes establecen una relación jurídica concreta con tres tipos de actores o con tres tipos de entidades. La primera, el que fabricó el dispositivo, ¿no? Y ustedes aceptan todos los términos y condiciones que el productor les haya especificado por el hecho de que ustedes compraron su marca. La segunda, el que fabricó el sistema operativo y lo diseñó. Y nuevamente aceptan ustedes todas aquellas adhesiones y reglas que se les imponen porque ustedes quieren usar su dispositivo. Y finalmente, cuando llegamos a la parte de cuáles son las apps o cuáles son las plataformas que voy a utilizar, firmo un tercer contrato de adhesión, en el cual acepto que el contenido, y aquí déjenme hacer una definición, el contenido para Internet es un bien público universal. El contenido aceptan ustedes que es generado por ustedes, pero que se convierte en propiedad de la plataforma a la cual ustedes le firman el contrato de adhesión. La reflexión entonces en general es esta. Como ustedes firmaron contrato por el dispositivo, contrato por el sistema y contrato por la aplicación, cuando inician la utilización de su dispositivo, prácticamente no son dueños de su contenido. O sea, de gran parte de nuestra vida privada. De gran parte de nuestra vida privada. Esto, por supuesto, depende de varias condiciones, de la ética de las propias empresas, de cómo se establecen las condiciones del contenido y finalmente depende de las excepciones que los propios contratos traigan al respecto. Y aquí cabría otra parte que tendríamos que analizar en la relación entre el usuario y las plataformas, y es cómo generamos nuestro contenido, ¿no? Lo generamos desde un punto de vista donde brindo toda la información posible para ubicarme, como señalaba la doctora, donde brindo información de con quién me encuentro, porque los identifico en una fotografía donde se sacaron, donde identifico el lugar en donde me encuentro,
¿no? Donde doy una serie de informaciones que no solamente tienen que ver con mi conducta en el momento como es esta que estamos dando una conferencia, sino que sirven para crear un perfil de práctica personal que se va registrando día a día en la red. Y déjenme asustarlos un poquito más. Este perfil le permite, a través de técnicas de regresión y de herramientas de Big Data, a algunas empresas, insisto, no generalizo porque hay empresas muy éticas y muy correctas en su utilización de información y hay otras que no lo son, pero le permite a estas empresas y le permite a ciertos actores del Internet saber qué compran, si son hombres o mujeres, saber cuál es su religión, saber cuáles son sus hábitos e inclusive cuáles son sus preferencias sexuales, amén de otro tipo de información que está directamente asociada a una serie de variables de comportamiento humano. Si entendemos todo esto, entonces significa que tenemos que entender que sí tenemos cierto tipo de problema, o al menos un cierto grado de problemas, en términos de cómo conceptualizamos la privacidad y la seguridad personal en Internet. No digamos ya la seguridad o la privacidad del que está al lado mío o de todos los demás que conviven conmigo en el espacio digital. Y en este sentido es importante que empecemos a entender que el Internet requiere una primera capa de, no el Internet, que se requiere una primera capa de regulación en el derecho de los estados, pero se requiere una segunda capa de prevención desde la práctica personal de las personas. Y esto es cultura digital y esto es conocimiento de cómo funciona la red. Ahora, ahí hay un dilema muy interesante y sobre todo porque también es generacional, ¿no? Yo ya dejé de usar el término de nuevas tecnologías hasta que me dijeron, nuevas para ti, porque estás súper viejo. En realidad, sí, en efecto, tiene razón. La fecha de expiración me delató. Pero el tema de generación aquí, a nivel de privacidad, está grandemente influenciada y tenemos que definir hasta dónde queremos esta privacidad, sea quienes seamos, ¿no? Porque igual dices, no importa que me vendan, ya está, me gusta que me anden vendiendo cosas cuando estoy hablando de Skype, porque pues, Skype tiene el reconocimiento de voz y generó la data y pues me puso ahí el anuncio, ¿no? O no importa que mi WhatsApp, si no le deshabilitaron la función, está compartiendo los datos con Facebook para que también te dé publicidad y te conozca mejor con base en tus chats de WhatsApp. Por cierto, estado, ajustes, privacidad, ahí pueden deshabilitar. Si no están de acuerdo. Entonces, podemos decir, no importa, ¿no? Pero mucho de lo que estamos viendo ahorita es una corriente un poquito más comprensiva de decir, ok, ¿hasta dónde ponemos los límites y sí que les exigimos como usuarios, como consumidores a estos grandes servicios? Y también a los gobiernos que están posiblemente regulando o ponen por lo menos las normas. Lo que se les está exigiendo, por lo menos de la corriente de Responsible Data, de la data responsable, es, por ejemplo, que sean muy explícitas las empresas y los servicios sobre qué hacen con nuestra información, si es que la venden, no la venden, si es que la eliminan o no la eliminan. 2, cómo guardan, almacenan nuestra información. Porque si no, nos podemos meter en problemas ni siquiera por ese servicio, sino porque a alguien se les metió robó esa información de base de datos. Hay muchas bases de datos, inclusive de usuarios y contraseñas, liqueadas porque han sido hackeadas a empresas que nosotros ni siquiera supimos que fueron hackeadas y que por eso de repente estamos siendo targeteo de hackers porque pues, se utiliza compraventa de usuarios y password para entrar a tus computadoras. ¿Vamos bien? Y 3, lo que se está pidiendo en el movimiento de Responsible Data también es que los términos de uso y términos de servicio que nosotros como usuarios, por abrir el teléfono y por hacerlo naturalmente, y no lo estoy culpando, todos lo hacemos, le damos a aceptar y aceptamos todo, que sea comprensible y explícito.
Es decir, no estamos hablando entre abogados, estamos hablando con humanos. Por lo tanto, usted, empresa, servicio, me tiene que hablar con un humano, por lo tanto, me tiene que decir qué va a hacer con mi información, qué estoy cediendo y cómo va a tratar mi información. Esa es como la corriente. Por ahí hay un área de grupos que están tratando de presionar y tratando de visibilizar que se hagan estas exigencias desde los usuarios. Y lo interesante allí es que ese tipo de exigencias tienen un punto medio. Están diciendo, ok, no voy a esperar, porque es irreal que todos nos volvamos abogados especialistas en ciberdelitos, en propiedad intelectual y en otro tipo de cosas, sino que, o sea, hay que tener criterio también para lidiar con los usuarios y no tener esa ventaja. Y lo que se está exigiendo muchas veces dentro de las corrientes iguales, pero a quienes establecen las normas, a nivel de gobierno, por ejemplo, es que haya protocolos de transparencia y de control de lo que le exigen a otros, a terceros, empresas, por ejemplo, sus proveedores de telefonía y de internet, en materia de no solamente cuando piden tu información, sino también de retención de datos, ¿sí? Desde nuestra línea de Telecom, ustedes, todos los datos de telefonía están retenidos por la empresa, por ley, por 24 meses, y eso los pueden pedir. No obstante, no hay controles aún suficientes para identificar o para que nos digan, uno, qué se hizo con esa información, cómo la retuvieron y si se usó, para qué se usó y si es que estamos involucrados en algo que nos están investigando en algo, ¿no? Vamos por ahí. Entonces, hay muchas veces es fácil caer en el discurso de decir, ok, regresemos a la edad de piedra, tiren esto, perfecto. Y hay quienes decimos, pues igual y no. O sea, ponderando el potencial que me puede dar a mí como individuo usar esta cosa, por más que sea de empresas privativas basadas en San Francisco, posiblemente prefiero vivir esto, lidiar con esos riesgos, pero regreso a exigencias civiles, normativas, de transparencia, de controles que me den esas garantías. El problema es que, y si me estaban escuchando diciendo como que usted güey no vive en México, el problema es que muchas veces cuando tenemos instituciones muy endebles, corruptas y que son fáciles de modificar o donde hay impunidad, donde no pasa nada, pues muchas veces no podemos ni siquiera tener total confianza en esos entes que regulan, esos entes que procuran justicia y muchas veces las mismas empresas que pueden ser víctimas de malas prácticas o inclusive actividades nocivas, delincuentes, corruptas. Bien, vamos a acercarnos hacia una conclusión. Yo creo que ha sido súper interesante. Yo creo que lo que por lo menos yo estoy entendiendo es que hay que despolarizar el debate, hay que salirnos de la lógica de la teoría del complot, digamos, y hay que empezar a enfocarlo en asuntos de primer orden democrático como la transparencia, los datos abiertos, el habeas data, que es un derecho humano asociado al patrimonio moral de las personas, y creo que finalmente, como ustedes lo ponen, el espacio público digital podríamos decir que tiene una tendencia a convertirse en el paraíso de aquello que los corporativos y los poderes estatales no han podido hacer de manera armónica en el espacio público analógico, que es la privatización o la patrimonialización del espacio público, ¿no? De la delincuencia organizada, o sea, los poderes fácticos. Y parece que en el espacio público digital está siendo más posible. Tú misma hablaste, Marina, de la amenaza sobre Internet. Entonces, yo diría que podríamos concluir. Nosotros hicimos en la página algo que puede ser quizás ambiguo, pero que nos pareció importante para darle la bienvenida a los cibernautas. Hacemos una afirmación que dice: finalmente un clic es algo más que dar una instrucción, es una actitud política inevitablemente. Entonces, con esa base, ¿qué podemos concluir, Juan Manuel? Ok, dar un clic es una actitud política. Yo creo que la actitud política dentro de un contexto digital siglo XXI es no solamente dar un clic, sino crear el clic, crear la empresa que hizo que alguien le diera un clic, crear los discursos que motivaron a los demás que dieran ese clic y crear justamente las ideologías. Parte de una base muy básica,
pero que nos ha motivado a algunos de nosotros a dedicarnos a temas de tecnología en este momento de transición. En el momento que llegó Internet, que llegaron estos bichos, estos equipos que nos permiten conectarnos y expresarnos sin necesidad de pertenecer a una élite que controla las comunicaciones y el conocimiento, como básicamente toda la humanidad hacía. Solamente si eras rico, famoso o superpoderoso podías decir qué era la verdad, qué no era la verdad, podías decir cuál era el conocimiento y podías tener control de los medios de comunicación. Ahora que tenemos la posibilidad de por lo menos transmitir, el chiste es hacer, ¿sí?, software, tecnología, plataformas, pero sobre todo expresarnos y generar esa influencia y ese conocimiento. Nosotros en Societec nos dedicamos a esto justamente porque tenemos una ventana histórica. Si nuestras generaciones no tomamos ventaja de crear las ideologías, los mensajes, la información, la tecnología y los espacios, esas ventanas se están cerrando. Y hemos visto que se están cerrando en algunos espacios. Twitter, después de que llegaron los medios y las grandes compañías de publicidad, ya hasta nos dan una flojera impresionante porque es como leer el timeline de noticias y es un RSS simplemente con pajarito azul, ¿no? Entonces, ahí necesitamos esos espacios, pero tenemos que construirlos nosotros y nosotras como ciudadanos activos. Y es una ciudadanía digital activa. No esperar a que haya una empresa en San Francisco que nos dé ese espacio, ¿ok? Eso sí lo han podido lograr algunas, no solamente empresas, sino algunos grupos, pero es una batalla constante, ¿ok? Que sí, a nivel normativo y a nivel de políticas empresariales y de competencia, temas como la neutralidad de la red se van limitando y nos reducen a estar en supuestamente Internet con WhatsApp, Facebook y lo que te ofrezca Telcel, esas aplicaciones que nadie conoce, pues estamos severamente limitando esa potencialidad que tenemos como tecnólogos pero sobre todo como ciudadanos participativos, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Lo otro, temas criminales, riesgos, privacidad. Desde el lado de los usuarios, sí debemos estar conscientes de eso. No es que tenemos que ser especialistas en derecho y además cibertecnologías, sino que sí tenemos que tener nociones de, a ver, yo qué estoy cediendo, vale la pena, no vale la pena, cómo puedo proteger, dependiendo de nuestros contextos. Si estamos en defensa de derechos humanos, si estamos en periodismo de investigación, o si estamos compartiendo fotos de nuestro cachorrito bebé, súper lindo. Dependiendo de lo que nosotros queramos ceder, identificando nuestro contexto y nuestro riesgo, sí hay formas de tener control. El último, máximo, total control, nunca lo vamos a tener, pero sí podemos hacerlo mucho más difícil, tanto para el hacker o el ambiente criminal virulento común que respiramos o nos conectamos a él todos los días de manera natural, porque hay industrias de crimen para todo, como también si tuviéramos enemigos o gente que nos quiera investigar, conocer mejor o inclusive amedrentar. Entonces, de ahí el que seamos usuarios también activos a nivel de qué usamos, por qué lo usamos, qué tanto ponemos, ¿no? Y es una decisión personal. Hace poquito, por aquello de las ocurrencias del INAI, tuvimos que abordar el tema de sexting. Es decir, a ver, no tenemos una posición moral, simplemente hay herramientas para que tú puedas hacer esto. Si usted se quiere expresar, exprésese como quiera, su sexualidad es su sexualidad. Simplemente si se quiere borrar su carita, o si quiere tomar un tema, o si quiere borrar lo que está atrás, o si quieres hacerte tal o cual cosa, que se borre el mensaje, se puede hacer, lo puedes hacer así, ¿ok? Entonces, ejercer libertad conscientes de cuáles son nuestros canales, nuestros mensajes y cuáles pueden ser las consecuencias para ello. ¿Fácil? Por supuesto que no es. Más difícil va a ser para las generaciones de transición, como nosotros, que ya estamos viejitos, pero debería ser cada vez más natural para otros grupos generacionales, si es que consideran esos temas relevantes. Pues bueno, yo me quiero referir a dos conceptos acá muy importantes. Uno es la gobernanza de Internet y dos, la educación digital. Sí hablé acá en esta charla de los peligros que hoy enfrenta Internet, pero pues es que no todo está perdido. ¿A qué se refiere la gobernanza de Internet? Bueno, pues a su encomienda a todos los sectores involucrados. Esto es lo que se conoce como gobernanza de Internet. Es decir,
hay que encomendarla a los diferentes sectores. A los gobiernos, sí, los gobiernos están ahí y tienen algo que decir. Las empresas están ahí y tienen algo que decir en torno al presente y al futuro de la red. Está la sociedad civil, ¿no? Ustedes pertenecen, han fundado a asociaciones civiles, están, ¿no? Me parece el territorio natural de la sociedad civil de Internet y tienen mucho que hacer, mucho que decir, pero estamos también los usuarios, ¿sí? Estamos los usuarios, que me parece una pieza fundamental, y aquí esto me liga con que todos tenemos que decir algo, y la encomienda, ¿sí? La gestión de Internet, las decisiones en los debates sobre derecho al olvido, sobre el sexting, sobre la ciberdelincuencia, tienen que estar presentes todos los sectores. Tenemos que aprender a dialogar entre sectores alrededor del futuro de Internet, y esto es lo que se conoce como gobernanza de Internet. Y esto me lleva a los usuarios, que somos un elemento fundamental. Sí, Facebook se queda con nuestros datos, Twitter se queda con nuestros datos, la reforma a las telecomunicaciones, la ley secundaria, artículos 189 y 190, no, ya hoy mandata que hay que guardar a las empresas, a los proveedores de Internet, que tienen que guardar nuestros datos personales por 2 años, sí, sí es cierto, pero nosotros tenemos un papel muy importante que jugar como usuarios, y es nuestra educación digital, ¿sí? Me parece que aquí hay un punto muy importante. Si ya somos usuarios, tenemos que aprender, ¿sí?, a no dar los datos de manera indiscriminada. Por ejemplo, yo trabajo con muchos jóvenes, soy una profesora universitaria, les digo, a ver, no publiquen en las redes sociales lo que no quieren que se sepa en 10 años, por favor. Es educación elemental, ¿no? Y tenemos toda la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Tenemos la responsabilidad de leer las políticas de privacidad. ¿Quién las lee? ¿No? Bueno, yo creo que esa es nuestra gran responsabilidad, y todos los actores, ¿no?, tenemos por delante la necesidad, me parece ya el deber de cuidar este formidable espacio público digital que es Internet, y que es una herramienta formidable para el ejercicio de libertades democráticas. Renato, gracias. Yo les diría que dar un clic es poner el mundo en tus manos. Dar un clic te puede llevar a la máxima expansión de tus derechos, a conocimiento, a conectarte con quien jamás hubieras soñado, ¿no?, y a lograr la extrapolación de todos tus sueños, de todas tus ideas, hacia algo que puedas llevar al mundo material y al mundo real. Pero dar un clic también implica un ámbito ético y un ámbito de participación personal sobre lo que es ser un usuario de Internet. Imaginen ustedes, y hay 2 casos precedentes que les quiero narrar, que cuando se han dado en la red casos de abusos en los términos de adhesión de los contratos de privacidad, las grandes corporaciones no han modificado sus contratos por generación espontánea. Lo han hecho porque hay usuarios que han asumido una posición política defendiendo el uso de Internet responsable como un espacio de libertad. Y esto ha doblegado a la corporación multinacional con los ingresos más espectaculares que ustedes se puedan imaginar, porque tienen un talón de Aquiles, y es la pérdida de usuarios, ¿no? Si entendemos esto, y entendemos que tenemos que crear una escala de valores digital, que esta me parece que es una de las grandes asignaturas pendientes de los usuarios de Internet, tenemos que desarrollar una escala de valores éticos digitales para poder hacer un uso asertivo de la red. Entonces podemos llegar a concluir que Internet también puede ser un espacio, un amplio espacio de activismo político. Concluiría con esta reflexión. Cuando ocurre una situación dolosa o una situación que tiene que ver con un delito, el único límite que tiene Internet es el derecho del otro, ¿no? Como el espacio. Como en el espacio analógico, ¿no? Es la única regulación, o es la única prescripción conductual válida que podríamos establecer como limitación en el espacio digital. A partir de ahí, la ventaja que nos da el uso de Internet es que las formas de participación se extrapolan hasta el infinito.
no nada más es la participación política, no nada más es la participación discursiva. Surgen nuevas formas que son desde dar un clic y poner una manita que hace así, hasta poner caritas o hasta poner una serie de mensajes simbólico-contextuales que hacen que Internet sea una herramienta extraordinaria para poder expresar no nada más actitud política, emoción humana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí ya tenemos unas conclusiones que llevarnos, muchas gracias. Juan Manuel básicamente destaca el tema de vamos a tener una actitud proactiva en cuanto al desarrollo, a empezar a actuar para generar contrapesos democráticos en la red, no solamente con contenidos, sino también con aplicaciones y demás. Y el tema de lo que yo llamé, Juan Manuel, aquí anoté como la libertad, la soberanía sobre mi libertad, si yo regulo como cuáles son los datos que doy o no doy, y eso me da soberanía sobre mi propia persona. María Elena, bueno, habló de dos elementos también: gobernanza de Internet como un proceso de participación política que incluye a todos los actores implicados, pero centralmente a quienes somos los ciudadanos y ciudadanas que ella llamó usuarios, y la educación digital, o lo que algunos llaman la alfabetización digital, que quizás sea algo más básico, pero que tal vez sea indispensable. Y finalmente, bueno, Renato habla de este aspecto interesante del acceso a la información, que tú llamas un mundo de oportunidades, que en realidad es el ejercicio del acceso a la información, pero pues con todos los desafíos que implica el tomar decisiones respecto de cuáles son las formas en las que tú vas e interactúas en el mercado de las ideas o en ese espacio que es el espacio público. Ahí Juan Manuel insistía en que nosotros somos migrantes digitales, no somos nativos digitales, y eso me pasó a perjudicar con esos patrulleros. Bueno, no, pero yo, perdonen, voy a volver a aparecer quizás como troglodita digital, pero recuerdo una frase de Marcos que en el momento en que aparecen con el pasamontañas y demás, él dice una frase que resume perfecta la virtualidad en diversos sentidos, en un sentido filosófico, humano, pero también que hoy podría ser un eslogan tanto del movimiento civil por los derechos como de las corporaciones. Él decía: detrás de nosotros estamos ustedes, ¿no? Entonces se me hace importante, o sea, como miedo, pero también como gusto, y es una frase que yo creo que tendríamos que tener presente al interactuar en el espacio público. Bueno, pues con esto cerramos. Eso es lo que vamos a presentar en Ethics Salón Virtual. Esa es la idea, la filosofía de Ethics Salón Virtual. Y bueno, Anette, no sé si quieras cerrar o yo sencillamente menciono. Bueno, la Fundación Heinrich Böll tuvo esta iniciativa que me parece estupenda. Estamos haciendo un esfuerzo por enriquecer, nutrir, aportar a lo que ustedes ya están haciendo y muchos otros desde la academia, desde la sociedad civil organizada, desde las fundaciones, desde la cooperación internacional, para nutrir, despolarizar y dar esencia al debate y a la construcción de un espacio público digital o analógico que son complementarios, que son simbióticos, ricos y sobre todo que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, que finalmente ese es el sentido último de la democracia. Y bueno, pues quienes hacemos Ethics, que somos Anette, Rodolfo, Caro y yo, pues les agradecemos su presencia y los invitamos a beber vino que no es virtual, es real. Y estamos, buenas noches, muchas gracias y damos gracias al museo. Buenas noches.